Bien, continuamos el estudio del libro de Gálatas. Nos quedamos el último día en el capítulo 5, si recordáis. Vimos que aunque los Gálatas estaban siendo movidos por falsos maestros, el apóstol confiaba en que volverían a la verdad de la palabra, volverían al Evangelio de la gracia de Dios. Por eso en el capítulo 5, versículo 10, recordáis las palabras del apóstol cuando dijo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol conocía al Señor y sabía que el buen pastor se preocuparía por sus ovejas y las haría volver al rebaño, aunque fuera por medio de esta carta que el apóstol estaba escribiendo, ¿verdad? Mientras que los falsos maestros serían castigados. Por eso dice esa palabra tan severa, ¿no? El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es una responsabilidad grande enseñar, predicar la palabra. Por eso Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces estamos hablando de una cosa seria, ¿no? No somos infalibles los que predicamos la palabra de Dios. No solamente Dios es infalible, ni el Papa es infalible. Entonces la responsabilidad de predicar la palabra de Dios debe de ser un peso que nos, de alguna forma, nos presione para estar cerca de Dios, para tener comunión con Dios, con su palabra, ¿no? No es que vayamos a tener temor, ni vayamos a estar asustados por hacerlo, pero sí es una responsabilidad que requiere que estemos en una comunión, en una permanencia en Dios, ¿verdad? Y bueno, yo tengo el privilegio y la responsabilidad de predicar la palabra, y la verdad que para mí es un honor, pero a la vez es un peso, ¿no? El tener que hacerlo, y más cuando sé que estoy delante de personas que buscan y escuchan la sana doctrina, a personas que no se les puede decir cualquier cosa, a personas que escudriñan la palabra, que escuchan a buenos predicadores que proclaman el Evangelio de la gracia, que proclaman la sana doctrina, y que no me puedo presentar diciendo cualquier cosa que se me ocurra. Entonces esto es una responsabilidad, ¿no? Pablo dice: el que os perturba, ¿no? Hay personas que se suben a los púlpitos y perturban, traen perturbación. No sabes por dónde van, no sabes a dónde tiran, no sabes qué quieren, qué mensaje hay ahí detrás de todo eso. Yo a veces me pongo a escuchar a predicadores que suenan bien, hasta que meten el gazapo. Ahí de una forma muy sutil lo meten. Anoche estuve escuchando a un predicador en la tele y iba bien, pero mete el gazapo, ese evangelio de la avaricia que tanto les gusta predicar, porque ellos viven muy bien, ellos tienen montones de dólares y casas súper lujosas, y claro, ellos pues se creen en el derecho de predicar ese evangelio. Lo hacen de una forma muy sutil. El veneno nunca se ha llegado. Antes se mataba con veneno, lo sabéis, ¿no? A los emperadores y a toda esta gente, los gobernantes se mataba con veneno, pero el veneno no es algo que llegan y te dicen: oye, tómate esta copa de veneno que te puede sentar mal. No te dicen eso, ¿no? El veneno va camuflado, te echan en la copa de vino o en el agua o en donde sea, te echan una gotita, simplemente una gotita, con dos gotitas te han colocado el veneno y te mueres.
Entonces, esto es lo que hacen estos perturbadores, ¿no? Se proclaman un mensaje aparentemente bíblico, te hablan de cosas que están bien, te hablan, pero luego te meten el veneno, ¿no? Te meten el veneno ahí en esa frasecita, en ese mensaje ahí que parece que está camuflado ahí entre todo eso. Usan la Biblia, claro, por supuesto. Todas las sectas falsas usan la Biblia, pero tenemos que los que oímos, pues tenemos que examinarlo todo, ¿no? Examinarlo todo. Y bueno, yo la verdad que ayer escuché a esta persona, ¿no? Y hubo cosas que realmente, pues... Pero claro, luego es que tropean todo, es que luego es como un borrón. A lo mejor hay personas que lo escuchan y no leen, pero claro, yo lo oigo y ya es un borrón a todo, ¿no? Es emborronar, es una hermosa carta, pero que se estropea, que la manchan, ¿no? Perturba el espíritu, ¿no? Y ya pues trae esa incomodidad en tu espíritu, ¿no? La palabra de Dios puede ser exhortativa, la palabra de Dios puede ser reprensiva y incluso una reprensión fuerte, pero sí te deja una paz en el corazón, ¿no? La paz de Dios te queda en el corazón, aunque sea una palabra de reprensión, aunque sea una palabra de exhortación, pero te deja una paz en el corazón, ¿no? Y un firme propósito de corregirnos, de aprender, de ponernos más profundos con Dios, ¿no? Pero lo que no hace es perturbar nuestro espíritu, perturbar el espíritu, porque la perturbación esta es algo que produce en nosotros una inquietud, una ansiedad, como que tenemos que hacer y tenemos que... No tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer nada. Vamos a ver, no tenemos que hacer nada porque está todo hecho. Está todo hecho por Cristo en la cruz. Está todo hecho por Cristo. Nuestra responsabilidad es confiar en lo que Él ha hecho y apropiarnos por la fe de lo que Él ha hecho. No es que no tenemos que hacer nada. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, las palabras de Dios fueron estas: yo paso delante de vosotros, yo voy a derrotar a todos vuestros enemigos y vosotros detrás mía, a seguir mi paso, porque yo voy a ser el que lo voy a echar, efectivamente. Él entró y una de las palabras que se repite mucho en la conquista de Canaán es: yo os lo entregaré, yo os lo entregaré en vuestras manos, yo lo entregaré a vuestras manos. No temas, ves esta multitud, Josué, ves todos estos reyes que se han juntado, mañana yo lo entregaré en vuestras manos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que recibir por fe lo que Dios ha hecho. Dios ha provisto lo necesario para nuestra justificación y para nuestra santificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recibir de Dios lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando somos perturbados por estos mensajes en los cuales se nos dice que para conseguir tenemos que decir, para conseguir tenemos que proclamar, que tenemos que declarar, que tenemos que no sé qué, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que esto y que lo otro. No, la vida de fe es mucho más sencilla que esta. La vida de fe es una fe que radica en el corazón, no es por lo externo, no es por lo que hagamos, una fe que radica en el corazón y punto. Si fuera por lo que decimos, no conseguiríamos nunca nada, porque a Dios le ha dado a los hombres de fe todo lo que han necesitado, todo, aunque a veces sus palabras no hayan sido, porque Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo,
Abraham se rió igual que Sara, le causó risa, podemos decir. Tuvo ahí una incredulidad, de hecho luego actuó con un poco de incredulidad cuando buscó y aceptó el ofrecimiento de su mujer, de la sierva, ¿no? Pero sí hubo en el principio una fe en el corazón que Dios la vio, y eso fue lo que importó, porque si luego hubiera sido por lo que Abraham hizo, no le hubiera dado Isaac, no se lo hubiera dado. Buscó una sierva, intentó hacer un plan ajeno totalmente al de Dios, pensó que aquello era lo que Dios le iba a dar, ese era el hijo que Dios le prometía, y Dios no se lo hubiera dado porque no actuó, podemos decir, su fe flaqueó, su fe flaqueaba. Entonces nuestra fe, Dios la ve, pero es una fe que no va a depender de que digamos, de que hagamos, de que proclamemos, de que decretemos, ni de nada. Es una fe que está en el corazón, está en lo profundo del corazón. Es una fe que es de Dios. Es una fe que es de Dios. Entonces la fe que es de Dios está ahí en nosotros y esa fe no falla. No falla. No depende, esa fe no depende de hacer o de decir. Esa fe depende de Dios. Porque dice que Él es el autor de la fe. Dice la palabra de Dios que Él es el autor de la fe. Y además nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que es la fe de Dios que está en nosotros. Incluso, fijaros que el misterio de la gracia, ¿no? Dios nos da la fe. Y luego Dios nos recompensa por esa fe que es suya. Entonces, eso son la gloria de Dios, ¿no? Que Dios nos da algo que es suyo, que le pertenece, que hace que funcione en nosotros, que hace que esté activo en nosotros y luego nos recompensa por lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, ese es nuestro Dios, ¿no? Esa es la maravilla de la gracia de Dios, ¿no? Él encuentra satisfacción en salvarnos, en proveernos lo que necesitamos, en proveernos el Espíritu Santo para nuestra santificación y luego nos recompensa por todo esto, ¿no? Estos perturbadores que salen ahí, pues dicen que tenemos que hacer cosas ajenas a las cosas que Dios ha depositado en nosotros. Dios ha puesto un buen depósito en cada hijo suyo. Y entonces nosotros, como ignorando ese depósito, pues tenemos que entrar en ritos, y todo esto, como vamos a ver ahora, un poquitín más adelante, va a causar perturbación. Todo esto va a causar perturbación. Cuando se trata de imponer cosas ajenas a la gracia, va a causar perturbación, como vamos a ver. Bueno, dejamos el versículo 10 y entramos al versículo 11, ¿verdad? El versículo 11, en el cual Pablo dice, que también lo vimos la semana pasada, o sea, hace 2 semanas. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vemos cómo estos falsos maestros perturbadores llegaban a decirle a los gálatas que Pablo también estaba ya predicando la circuncisión. No preocuparos, no asustaros. Pablo también está... Esto yo lo he visto, Yo lo he visto en la cristiandad. He visto a personas que han dicho de otras, no, este hermano ya está, y era mentira, ¿no? Era mentira, era totalmente falso. Entonces esta es otra astucia y otra artimaña, ¿no? El usar el nombre de Pablo para decir, no, si este ya está predicando lo mismo que nosotros, no preocuparos, estaros tranquilos que no pasa nada, ¿no? Entonces Pablo dice, pero bueno, si yo predicara la circuncisión, dice, se acabaría la persecución, me están persiguiendo los judíos, me están persiguiendo sobre todo los judíos, porque lo que Pablo predicaba es que no había que circuncidarse. Por eso las mayores persecuciones de Pablo son por los judíos, ¿no? Lo podéis ver en el libro de los Hechos. Entonces, Pablo no predicaba la circuncisión, Pablo predicaba la cruz. ¿Y la cruz qué significa? La cruz es el fin de las obras humanas. Esto es lo que es la cruz, el fin de las obras humanas. La cruz ofende, hace tropezar al hombre, porque le dice que no hay nada bueno en el hombre
que pueda recomendarlo, que no podemos hacer nada. La carne para nada aprovecha, no aprovecha nada. Todo lo que nos es producido en nosotros por el Espíritu Santo no aprovecha nada. Jesús lo dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras de la carne, ¿cuáles son? Pues esas que estaban trayendo estos perturbadores. Ritualismo, moralismo, doctrinas mezcladas, falsedad, todo esto venía de la carne y eso para nada aprovecha. Nuestra predicación, si es en la carne, no aprovecha para nada. Tenemos que predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios a veces es contraria a la carne, porque la palabra de Dios dice cosas que la carne ni la entiende, ni quiere ni por un momento abrazarla. Porque la palabra de Dios nos dice eso, que el hombre es incurablemente malo a los ojos de Dios, que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, que la gracia es soberana, que la elección de Dios es soberana, que Él da vida a quien Él quiere, que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere, que en Cristo hay una perfecta sustitución, toda nuestra maldad ha ido a la cruz y toda su justicia ha venido a nosotros, que Cristo es el pan de vida y que es suficiente para todo, que Él es nuestra redención, nuestra sabiduría, nuestra justificación, que Él es todo y que en Cristo estamos completos y que tenemos la plenitud de Dios y que somos totalmente justos delante de Dios por estar en Cristo. Esto para la carne es un choque, esto para la carne es un auténtico choque porque nos estamos viendo que en nosotros mismos no somos perfectos, nos estamos viendo que nos falta santidad, nos estamos viendo que no andamos como quiere Dios y como nos establece en su palabra. Entonces, claro, cuando Dios nos dice todas estas cosas y luego vemos, por otro lado, las cosas que vemos, pues la carne tiende a decir esto no es así, esto no puede ser así, aquí hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que intentar algo, ¿no? Tenemos que intentar algo. El hijo no viene, Abraham, entonces tienes que hacer algo. Coge a la esclava y ya sabes, aquí esto no funciona. Lo que ha dicho Dios no es lo que Él ha dicho. Y esa es la mentira primera del diablo, con que Dios os ha dicho, esas fueron las primeras palabras de Satanás en la Biblia, con que Dios os ha dicho, ¿cómo va a ser esto así? Sabe Dios que eso no es así, que eso que os ha dicho no es así, os está engañando. Y entonces, pues, realmente lo que dice la palabra de Dios es eso, es que en Cristo estamos completos, que somos perfectos en Cristo, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, que hemos sido reconciliados, que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, que no estamos bajo la ley, que han sido perdonados todos nuestros pecados, que somos de la familia de Dios, que vamos a estar por la eternidad con Dios, que vamos a gozarnos con Él eternamente, que somos partes de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo y que un día vamos a ser semejantes a Él, vamos a tener un cuerpo glorificado como Él, que somos hermanos de Cristo, que somos aceptos en el amado, que somos perfectos, que somos real sacerdocio, que somos pueblo escogido, linaje escogido. Todo esto nos lo dice la palabra de Dios, que somos ya, no es que vamos a ser, es que somos ya, porque no se ha manifestado plenamente, pero un día se va a manifestar, pero todo eso ya es posesión nuestra, es posesión del cristiano. Entonces, pues claro, Pablo venía con estas verdades y los otros venían con las otras verdades, pero no os dais cuenta que todavía no, que tenéis que hacer algo más, que tenéis que la confesión, la visualización, la curación de memoria, la romper las maldiciones heredadas, romper esto, no tiene todavía la riqueza que Dios quiere que tenga aquí en esta tierra, cuando Dios dice que somos
todas las riquezas en gloria de Dios son nuestras, pero que nosotros ahora tenemos que ir pisando chalés y pisando terrenos para conseguirlo y todas estas historias, ¿no? Toda esta basura que están metiendo en el mundo, en la cristiandad evangélica. Y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Pablo dice, yo no estoy predicando eso, yo sigo predicando la cruz, yo no uso sabiduría humana, yo uso la cruz. Y la cruz es mi mensaje, predico a Cristo crucificado y nada más, ¿no? En el versículo 12 dice unas palabras importantes, como son, ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí un poco de ironía usa Pablo, porque en los cultos antiguos se practicaba la castración, ¿no? ¿Sabéis lo que es la castración, no? Castraban a las personas en honor a los dioses, ¿no? Entonces, pues, estos que usaban tanto el rito de la circuncisión como para ser más agradable a Dios, para ser más aceptable a Dios, pues dicen, podían ir un poquitín más lejos y en vez de darse un corte pequeño, que se diera el corte entero, ¿no? Y que demostraran, es un poco de ironía, ¿no? La que usa Pablo parece aquí en este versículo, ¿no? Quería que se mutilase, no que se cortase en el cuello, pero sí que se cortase la parte que se circuncidaba, que se la cortasen entera. Entonces, pues, el apóstol continúa diciendo en el versículo 13, dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, está diciendo Pablo aquí que la libertad cristiana, él proclamaba libertad en Cristo, por supuesto, libertad de la ley, libertad de la maldición que traía la ley, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de todo, pero claro, puede ser también que el otro extremo, que las personas se fueran al otro extremo, ¿no? ¿El otro extremo cuál es? Pues el otro extremo es decir, no, estoy bajo la gracia, ¿no? Estoy bajo la gracia y, bueno, puedo hacerlo todo, no hay problema, lo puedo hacer todo. Que también había personas que usaban este libertinaje, ¿no? Entonces aquí Pablo demuestra que la libertad cristiana no es libertinaje, sino que estimula el servicio amoroso, ¿no? Estimula el servicio amoroso. Esta es la vida cristiana. Esto lo deja Pablo muy bien y muy claro en Romanos, en los capítulos 5 y 6, ¿no? Hasta el capítulo 5 ha estado hablando de la justificación por la fe, acordaros, ¿no? Que ya cuando estudiamos Romanos, ¿no? Cuando decía en el capítulo 3, por las obras de la ley, nadie será justificado delante de él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. En el capítulo 4 pone el ejemplo de Abraham, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre, Abraham fue justificado por la fe, habla de la bienaventuranza que dice David del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, y dice que, en fin, da una serie de argumentos. En el capítulo 5 es el clímax de la obra de justificación, cuando él comienza en aquellos versículos a decir que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como con la justificación, porque si por el... Bueno, empieza a argumentar, y luego al final del capítulo 5 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? Esa es la pregunta con la que comienza el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que abundó el pecado y sobreabundó la gracia, pues bueno, pues vamos a pecar, ¿no?
Vamos a pecar porque hay gracia, sobra gracia. Entonces, claro, pero entonces realmente Pablo dice en ese capítulo 6, pero hombre, ¿cómo vamos a vivir en el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si estamos unidos a Cristo, si hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Estamos unidos a Cristo, no solamente por el hecho de estar en Él, sino que nos ha dado su Espíritu Santo. Ya no podemos, es imposible. Ya no vamos a practicar el pecado, ya no vamos a deleitarnos en el pecado. Es imposible. Una de las evidencias de la salvación, ¿cuál es? Pues es esta, que el cristiano ya no permanece pecando, ya no se deleita en el pecado. Por eso lo dice claramente, ¿no? En ese capítulo 6. Ya no, ahora tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces vamos a tener una santificación, pero una santificación por el Espíritu Santo, no por nuestra carne. Porque si queremos la santificación por la carne, nos encontramos con Romanos 7. Si queremos la santificación por el Espíritu, nos encontramos con Romanos 8. En Romanos 6 nos dice: no podéis ya seguir pecando, es imposible. Tenéis una nueva naturaleza, tenéis el Espíritu Santo en vosotros, ya no podéis seguir pecando. Ahora, si queréis seguir buscando la santificación por vuestros propios esfuerzos, os encontraréis con Romanos 7. ¿Qué dice Romanos 7? ¿Qué dice Romanos 7? Romanos 7 dice eso, que queriendo yo hacer el bien, queriendo yo buscar la santificación por mi propio esfuerzo, por mis propias energías, me encuentro con que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Deseo hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que quiere hacer el bien y que me lleva cautivo al pecado. Ahora, termina el capítulo 7 con ese grito de angustia, ¿no? ¿Quién, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Pero en el capítulo 8 nos da la pauta, ¿no? Para la santificación en la vida cristiana, en el versículo 2. Primero nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero el versículo 2 de ese capítulo 8 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el poder del Espíritu Santo que está en mí es el que me libra no nos está librando solo del pecado, nos está librando de nosotros mismos, de nuestros deseos de santificación por nuestro esfuerzo y a la vez de nuestros malos deseos, ¿no? Entonces es por el Espíritu Santo, es por el Espíritu Santo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿no? Entonces, ahora la santificación, pues realmente es por el Espíritu, siempre por el Espíritu. El Espíritu Santo nos es dado esencialmente como un sello, dice la palabra de Dios, Él es nuestro sello, nuestra unción, nuestra evidencia de que hemos sido redimidos, y también para que Él haga en nosotros lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues como ha dicho Fina antes, ya he leído, nuestra santificación. La santificación es por el Espíritu Santo, no es por nuestros esfuerzos, no es por guardar esto, no es por guardar lo otro, no es porque nos impongan esto, no es porque nos impongan lo otro, ¿no? Esta es la realidad de la vida cristiana. Y nos lo vuelve a decir el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3. En el capítulo 3, el apóstol Juan, fijaros las cosas que nos dice allí, ¿no? Son cosas muy importantes, pero que son cosas que evidencian. La primera epístola de Juan fue dada esencialmente para que tuviéramos seguridad de nuestra salvación, ¿no? De que somos, y una de las evidencias está aquí, una de las evidencias más importantes está en el capítulo 3, ¿no? Cuando primero nos dice que mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Luego nos dice unas cosas importantes, ¿no?
dice, a partir del versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Este es el carácter del pecado, es desobediencia. Esta desobediencia es ajena a un hijo de Dios. A todo aquel que ha nacido de nuevo, no, por eso ahora a continuación nos dice, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, esta es una evidencia. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí nos presenta la justicia como un fruto de la salvación. Él ha dicho que ha quitado nuestros pecados, pero queda ese, por decirlo así, ese residuo en nosotros, esa carne que nos va a veces nos va a llevar a pecar, pero no es la práctica del pecado, como dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, en esto es donde se manifiestan los hijos de Dios, como dice el último versículo, el 10. Todo aquel que peca de forma ilegal, es decir, sin ese dolor de corazón, sin esa reprensión, sin ese contristamiento del espíritu, no es de Dios. No es de Dios. Esa persona puede estar pecando, puede estar practicando el pecado sin ningún contristamiento del Espíritu Santo, fuera de la acusación que puede llevar a cabo la conciencia, de acusarle la conciencia y nada más, pero el contristamiento del Espíritu solo es de un cristiano, porque solamente el cristiano tiene el Espíritu Santo. Entonces, el contristar el Espíritu es una evidencia de que el cristiano es un verdadero hijo de Dios, ¿no? El que no es cristiano, pues practica el pecado, va a practicar el pecado, pero el que es de Dios no practica el pecado. El que es de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Como nos dice el versículo 9, no practica el pecado, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, no puede pecar, porque la simiente de Dios, su Santo Espíritu que le ha puesto en nosotros, no permite que estemos en la práctica del pecado. Puede permitirnos que cometamos algún pecado, pero enseguida vendrá el contristamiento, estaremos bajo esa incesante nube de depresión que ocasiona el pecado en nuestras vidas, estaremos amargados, estaremos mal, no nos encontraremos bien. Esta es la realidad, ¿no? Y que Dios no nos quite esa sensibilidad, porque lo peor que puede pasar es que el pecado endurezca nuestras vidas y lleguemos a puntos donde estemos en peligro, incluso de la muerte, porque el pámpano, dice el capítulo 15 de Juan, que no lleva fruto, Dios lo puede cortar, ¿no? Y Dios puede quitarle la vida, ¿no? Y como dice también en 1 Corintios 11, personas que estaban pecando y que estaban menospreciando la cena del Señor, dice que había muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Dice, si nos examinásemos, o sea, habían llegado a un estado de endurecimiento por el engaño del pecado que Dios tuvo que matarlo. Y esta es una realidad, ¿no?, que se puede dar en nuestras vidas, que Dios tenga que matarnos. No todas las muertes van a ser por pecado, pero sí se pueden dar algunos casos de que Dios le tenga que quitar la vida a un cristiano porque se haya endurecido y porque esté practicando el pecado de una forma que ya Dios tiene que intervenir. Dios no nos va a dejar de cualquier manera que estemos. Dios nos puede dejar hasta cierto punto, hasta un punto que experimentemos el sufrimiento y las consecuencias del pecado, para que sepamos lo malo que es el pecado y que no queramos volver. Seguro que a David no le quedó ganas de volver a cometer adulterio después de lo que le pasó. Daros cuenta de lo que le pasó, ¿no?
a sus concubinas, las violaron allí a la luz del día. Luego se levantó un hijo suyo y mató y violó a una hermana, mató a otro hermano. Luego ese hijo se rebeló contra el padre, formó una guerra en Israel. O sea, es que unas consecuencias terribles, ¿no? Y seguro que no le quedaron ganas de volver a cometer ese pecado, ¿no? Y bueno, a veces Dios permite... todo esto lo estoy diciendo por ese versículo que hemos leído, ¿no? Que hemos leído en el versículo 13: a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El cristiano no practica el pecado. El verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. No lo desea, no lo quiere y no lo disfruta. Y cuando peca es por un engaño, porque la Biblia habla en Hebreos 3 del engaño del pecado. El pecado es... ¿El engaño del pecado cuál es? Pues fácilmente puede ser decir a esto que no hay consecuencias, o a esto que no pasa nada. Sí, el pecado siempre tiene unas consecuencias. El pecado tiene unas consecuencias para nosotros y para los demás que están cerca de nosotros. Entonces, el engaño del pecado es decir, no pasa nada, Dios no lo ve, Dios no le va a importar, que Dios nos guarde de deslizarnos, ¿no? Él nos guarda. Si cada día recurrimos a Él por la mañana, nos ponemos delante de Él y luego al pasar el día nos seguimos poniendo y le decimos: Señor, no des mi pie al resbaladero, no permitas que me endurezca tu temor, no permitas que yerre en tus caminos, no permitas, Señor, que con un momento de locura, ¿sabéis lo que pasa? Con un solo momento de locura. Fijaros lo que dice Eclesiastés 10. Este versículo me golpeó tan fuerte que siempre lo tengo presente, ¿no? Muchas veces me acuerdo de él. Esta mañana me he acordado de él. No pensaba decirlo hoy aquí, pero mira, a lo mejor me he acordado para decirlo. Fijaros en Eclesiastés capítulo 10. Dice 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura hace que nuestro perfume... ¿Sabéis que nosotros llevamos un perfume? Dice Pablo que somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dios ha puesto un perfume en nosotros. Nosotros a veces no lo percibimos, pero llevamos un perfume. No un perfume natural, pero es un perfume espiritual. Somos grato olor, dice Pablo en 2 Corintios, de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto olor de muerte para muerte y a aquello olor de vida para vida. Esto lo hace Dios en nosotros, que desprendamos un perfume. Entonces nosotros llevamos ese perfume, pero dice que las moscas muertas hacen que el perfume no huela bien, ¿no? Entonces, de la misma manera dice que una pequeña locura nos puede tirar por tierra nuestra vida, ¿no? Puede tirarnos por tierra. Entonces Dios tiene que guardarnos de la locura. Tiene que guardarnos de la locura porque nuestra mente a veces planea locura. A veces, si nos damos cuenta, a veces algunos pensamientos que nos vienen son auténticas locuras, porque está ahí la carne y está el diablo para intentar meter una mosca muerta. Y enseguida que nos demos cuenta tenemos que sintonizar, que cambiar de sintonía, porque si no es un peligro. La locura está ahí tan cerca nuestra. ¿Quién iba a decir que David podía hacer esa locura que hizo? ¿Quién iba a decir que algunos hombres pudieran hacer la locura que ha hecho? Pero el diablo tira la mosca, la deja ahí, empieza a oler, y al final que el Señor nos guarde de una pequeña locura, porque ahí no dice una gran locura, dice una pequeña locura. Una pequeña locura puede estropear nuestra vida, puede hacer que nuestra vida ya no sea un grato perfume, sino que apeste, ¿no? Entonces, no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor
los unos a los otros, ¿no? Que el Señor cada día ponga en nosotros el deseo, el anhelo de su voluntad. Esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, que cada día dependamos de Él, que cada día nos demos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, y que confiemos y nos echemos completamente en su brazo, ¿no? Para que podamos cumplir su palabra, para que podamos cumplir su voluntad perfecta, ¿no? Vamos a leer un par de versículos más y terminamos, ¿no? Dice el versículo 14: toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos buscaban hacer de la ley, coger el ritualismo, coger las cosas superficiales, circuncisión, presentaciones, días de reposo, todo esto. Pero Pablo dice: si queréis cumplir la ley es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en esto, y Jesús lo dijo claramente. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley. ¿Queréis cumplir la ley? Cumplir esto. Pues estáis quedando en lo superficial, o estáis quedando, si queréis cumplir la ley de verdad, esto. Pero esto, por supuesto, no se puede cumplir en la energía de la carne. Esto solamente se puede cumplir en el Espíritu. Esto solo puede ser producido por el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, esto es. Y luego con este versículo terminamos, cuando dice en el versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros, ¿no? Aquí, esto es lo que estaba pasando aquí, ¿no? El legalismo conduce a esto, a las contiendas, a la envidia, y aquí vemos a gente que quería estar bajo la ley y se estaban comiendo, se estaban mordiendo unos a otros, ¿entiendes? Esto es lo que pasa, y esto yo lo he vivido cuando han llegado líderes a iglesias imponiendo. Me acuerdo cuando vino la unción a Cartagena, ¿no? Que se trató de imponer como una ordenanza legal para que todos pasaran, como se hizo también con el G12, que todo el mundo tenía que pasar por ahí. Esa fue una imposición legal, ¿no? Fue ahí todo el mundo tiene que pasar, y ambas cosas produjeron, que las personas se enfrentaran entre ellas, que las personas. ¿Por qué? Porque esto es lo que se logra cuando se impone algo que no es de Dios, que es una ordenanza humana, que es un requisito humano que los hombres imponen bien para controlar, bien para dominar, bien para conseguir dinero, bien para lo que sea, ¿entiendes? Entonces siempre que se impone algo, se logra esto, que las personas se enfrenten unos con otros. ¿Por qué? Porque aparece la carne. Yo soy más que todos estos no quieren hacer eso. Yo voy a hacer todos los cursos, el encuentro, el preencuentro, el coencuentro, el primer grado, el segundo grado, el curso de líderes, el curso de no sé qué, y voy a ser el mejor. Entonces ahí se crea un combate carnal, y miran de reojo al que no entra por eso, y todos esos movimientos de la carne, lo único que hacen es eso, es enfrentar y dividir iglesias, como han conseguido algunos de los líderes aquí en Cartagena, con esas imposiciones. Han dividido iglesias, han conseguido que hermanos se separen, y que un día, por supuesto, deberán dar cuenta delante de Dios por lo que hicieron, ¿no? La libertad es libertad para cada cristiano, para entrar al lugar santísimo, para tener comunión con Dios, para buscar la voluntad de Dios para él. No es libertad para pecar, como ya hemos visto, es libertad para que tomes las decisiones que afecten a tu vida, sin que nadie te controle, sin que nadie te picotee el bolsillo, sin que nadie te ponga ordenanzas legales, sin que nadie te ponga cosas que sean ajenas a la palabra de Dios. Que viniendo en el coche, estamos comentando con Pamela,
alguna iglesia ahí en Chile que habían conseguido que personas se fueran porque estaban imponiendo ordenanzas legales que no tenían nada que ver con la palabra de Dios y lo usaban como una ordenanza de decir, oye, hay que entrar por esto y tienes que entrar por esto. Bueno, si no entro es porque no lo veo de Dios, y ora por mí para que Dios, si es de Dios me lo haga ver y lo pueda hacer. No me imponga algo que yo no veo. Déjame la libertad en esas cosas. La libertad, como ha dicho Pablo, y lo deja claro establecido, no es para pecar, no es libertinaje, pero sí es para que yo pueda tomar las decisiones que no sean pecaminosas, pero que entienda que es para mi vida lo que yo debo de hacer. Si yo mi conciencia, como dice Romanos 14, si yo soy más débil que tú en la conciencia, pues déjame, no me juzgues ni me trates de imponer algo, sino que para mi Señor estoy en pie o caigo, pero estaré firme, porque Él es mi Señor y Él es poderoso para hacerme estar firme. No me imponga algo que mi conciencia no vea. Ni yo te voy a decir a ti que tú dejes eso, pero tú a mí tampoco me puedes decir que yo abrace eso. Entonces, esa es la comunión cristiana, esa es la libertad cristiana, que se pueda convivir de esa manera, sin que tú me impongas a mí ritos, ni me impongas cosas que yo no veo en la palabra de Dios. Tú tienes que respetar y tiene que primar la ley del amor, como ha dicho Pablo aquí. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo. Si tú me amas, pues tú oras por mí para que Dios abra mi mente y que yo pueda ver cosas que tú quizás estás viendo y yo no veo, o al revés, o que tú puedas dejar las cosas que estás haciendo que no sean de Dios y que a la vez me las quieres imponer a mí. Entonces, la libertad es esto. La libertad es que podamos vivir la vida cristiana respetando que uno hace diferencia, como dice Pablo allí en Romanos 14, uno hace diferencia entre días, otro juzga iguales todos los días. El que come, para el Señor come, el que no come, para el Señor come. Lo principal es que nuestra conciencia personal esté alineada con Dios, que Dios nos cuida personalmente. Esto no es un ejército en el cual hay no, el trato de Dios es personal. El trato de Dios es personal. Y lo dice Pablo, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, seáis pacientes para con todos. Es un trato de Dios personal, porque Dios trata personalmente con cada oveja, con la perniquebrada, con la cansada, con la descarriada, con la débil, Dios venda a su oveja, son suyas sus ovejas, y Él trata a cada uno. Él no coge al rebaño y dice, tirad para adelante y el que se quede, no. Él se preocupa de cada una. Dice que cuando se perdió una, el pastor dejó las 99 y fue en busca de la que se había perdido. Dejó las 99 y fue en busca de una que se había perdido. No, él no tira para adelante. Venga, para adelante. Y el que se quede. No. Eso lo hicieron aquellos que invadieron, los madianitas, que invadieron Siclag y dejaron al egipcio aquel y les costó que David los cogiera, porque había un enfermo y lo dejaron ahí tirado. Cuando volvió David a Siclag, dice que habían llegado allí los amalecitas y se lo habían llevado todo y lo habían arrasado todo. Y luego David dice, voy a por esto, y dijo, Dios, ve. Y se encontraron un egipcio. ¿Por qué? Dice, ¿qué te pasa? Dice, yo soy de estos amalecitas, dice que iban amalecitas y madianitas, dice, y me dejaron tirado, me puse enfermo, vaya un pastor que tendría ese rebaño. Dice, estaba enfermo y me dejaron aquí tirado. Dice, ¿me va a llevar donde están ellos? Dice, sí. Y me los llevó y se los cargó a todos, dejó solo a 400 que se fueron huyendo. Pero esos son los rebaños de los hombres. Los rebaños de los hombres se queda uno enfermo, uno que no da dinero, uno que no tiene dinero para dar. Todo esto los dejan tirados, no les interesa. A ellos les interesa, hoy día les interesa, a los líderes de la iglesia les interesa gente sana,
gente que tenga buena economía, que dé mucho dinero, gente que siga a pies juntillas lo que ellos dicen. Esto es lo que les interesa. Cuando hay alguno que se queda, cuando hay alguno que no tiene mucho dinero, que no eso, ese como que no le interesa tanto, no se preocupan tanto por ese, ¿verdad? Por eso dice, ay de los pastores infieles, ay de los pastores infieles, dice Ezequiel 34, dice, os apacentáis vosotros mismos, no apacentáis las ovejas, os preocupáis de vosotros, estáis solamente pendientes de comeros la engordada, de sacarles la leche, de vestiros con su lana, estáis pendientes de sacarlo todo, dice, pero están mis ovejas descarriadas, están mis ovejas dispersas, no os interesa otra cosa nada más que ver lo que podéis sacaros y llevaros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de estos pastores infieles y que el Señor pueda pastorearnos y pueda llevarnos a sus buenos pastos y que pueda darnos su verdad y pueda darnos su alimento y pueda darnos su palabra cada día y no estemos supeditados a estos que, como dice Pedro en 2 de Pedro, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Estos son los falsos maestros que buscan la avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Os buscarán, les interesa vuestro dinero. Están buscando vuestro dinero. Lo está diciendo claramente Pedro. Son avariciosos, son codiciosos. Les gusta el dinero, les gusta vivir bien, les gusta sacar dinero sin trabajar. Y les gusta aprovecharse de las ovejas. De las ovejas ingenuas, de las pobres ovejas que están ahí, que están luchando por agradar a Dios y que no tienen miramiento ninguno. Los ponen así boca abajo, los cogen de los pies y los sacuden. Y que salga hasta el último euro. Y cuando ha sacado todo, pues entonces le dice que ahora tienen que confesar y que tener fe para que el Señor los vuelva a prosperar, porque ellos, como tienen fe, son prósperos. O sea, tienen fe porque están sacándole a la gente su dinero. Ellos sí son prósperos, ellos sí viven bien. Y se ponen como ejemplo, claro, porque están sacando al rebaño todo lo que pueden, ¿no? Y que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude y que el Señor nos establezca en su palabra, en su verdad, y que podamos seguirlo con un corazón puro, honesto, delante de Él, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que somos sus hijos, que no vamos a andar en libertinaje y que nos ayude a ejercitarnos en amor unos con otros. Y, por supuesto, amarnos y no a mordernos y que no nos dejemos imponer nada y no estemos, como dice al principio de ese versículo, que es de ese capítulo, que termino con estas palabras gloriosas. Dice, ¿qué es lo que dice? 5.1. ¿Qué dice? Está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis sujetos al yugo de esclavitud. Amén.